Cuerpos de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Ya comienza Aborteras, hacer de nuestras cuerpas espacios de vida plena, un podcast de las mujeres autoconvocadas de Macul. Como mujeres autoconvocadas de Macul, nos declaramos en proceso de defensa de las vidas, de nuestras vidas y del derecho de decidir en pro de ellas sobre nuestras cuerpas. Nos rebelamos así de manera activa y oposición militante al discurso de la derecha conservadora que a lo ancho de todo el globo intenta capturar para sí el concepto de vida, palabra del todo vacía en sus actos, llenos de impunidad e indiferencia sobre las vidas de miseria y explotación que producen y reproducen desde un modelo de desarrollo que nos mata día a día. Creemos firmemente, como dialogaremos en cada sesión de este programa, que la lucha por un aborto libre y seguro aporta así a la lucha por un buen vivir. Y no estamos solas, nos acompañaremos de distintas experiencias del medio social, de los movimientos y territorios y de la experiencia de mujeres que en un país que castiga nuestras cuerpas se han visto sometidas no solo al abandono del Estado, sino que a su represión moral y legal, simbólica y física. Hola, soy Roberta y junto a Paola les damos la bienvenida al 6º capítulo de Aborteras, hacer de nuestras cuerpas espacio de vida plena. En el capítulo de hoy nos acompaña Osa Flaca, mujer lesbiana, feminista, mapuche, vegana, antiespecista, médica de consultorio y abortera, y Xiomara, antropóloga activista feminista. Ambas compañeras son integrantes de la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir y de la red Con las Amigas y en la Casa. Xiomara nos acompaña desde Valdivia y Osa desde acá, Santiago. En este capítulo compartiremos la experiencia de organizaciones y colectivas que acompañan el proceso de aborto, sus mayores dificultades y desafíos en el marco regulatorio actual. Hola a las dos, hola Osa, hola Xiomara. Hola. Bueno, Osa Flaca, queremos partir contigo para partir esta conversación preguntándote cuál es el trabajo de acompañamiento que realizan como organización. Ya, mira, la red Con las Amigas en la Casa es una red de mujeres lesbianas que acompaña a otras mujeres que deciden abortar en Chile. Somos una red feminista, autogestionada, y lo que hacemos es entregar información y acompañar el proceso de aborto antes, durante y después. Estamos como organización, partimos a mediados del 2016 y hasta ahora hemos acompañado más de 10.000 abortos aquí en todo el territorio nacional. Y aparte nos ha preocupado también hacer el trabajo de formar otras redes de acompañamiento, hacer escuelas de acompañantes, porque creemos que cualquier mujer puede ser la acompañante del aborto de otra. Así que como sabemos que hay muchas mujeres acompañando solas, quizás sin tantas herramientas, nos parecía que era importante compartir la experiencia que tenemos, porque muchas de nosotras ya tenemos una experiencia de acompañamiento previa y de entrega de información previa en otras organizaciones, y era importante para nosotros también transmitir esa experiencia. Eso, acompañamos a toda mujer sin causales, sin preguntarle por qué. La idea es como también hacer el trabajo de despenalización social del aborto, en el sentido de poder conversar sobre el tema, que la mujer no sienta que tenga que justificar su decisión, porque nosotros no le preguntamos, no le pedimos ninguna razón para abortar, simplemente si está decidida, nosotros la acompañamos. Eso es muy, muy en resumen el trabajo de Con las Amigas y en la Casa. Súper. Y tú, Xiomara, ¿nos podrías contar un poquito de la organización y en qué consiste la labor de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir? Sí, miren, la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir lo que hace es instalarse en la lógica de fomentar el trabajo de profesionales garantes, de visibilizar primero que hay profesionales que somos garantes de los derechos de las mujeres, sobre todo en materia de derechos sexuales y reproductivos, evidentemente, y al mismo tiempo buscar caminos para potenciar que esos profesionales garantes de derechos seamos cada vez más. Creo que también es importante mencionar que dentro de la red hay profesionales de distintas áreas, no solo del área de la salud. Hay profesionales, hay abogadas, hay trabajadoras sociales, antropólogas, sociólogas,
efectivamente la mayor parte realiza su quehacer dentro del ámbito de la salud, son profesionales del área de la salud. Pero me parece importante esa distinción porque cuando una mujer requiere atención, no solo se vincula con profesionales del área de la salud, se vincula además con otros trabajadores y trabajadoras que no necesariamente pertenecen al área de la salud o que no necesariamente son profesionales, que pueden ser técnicos, que pueden ser administrativos, administrativas. Entonces, la idea es también un poco ir ampliando ese concepto. Súper. Chiquillas, y para cualquiera de las dos, dentro de este contexto en donde están, o sea, es ilegal de partida el tema del aborto como abiertamente, aparte de las 3 causales, ¿en qué se amparan como legalmente sus organizaciones para funcionar? ¿Cuál es como el amparo legal que tienen para poder hacerlo? Bueno, primero está el derecho constitucional a la entrega de información. Nosotras la información que entregamos es una información que está disponible públicamente hace muchos años, que la Organización Mundial de la Salud la tiene validada como el método, como la primera opción para interrumpir un embarazo, que es el aborto con pastillas. Entonces es información que nosotros no estamos inventando, que tenemos mucha como amparo científico en el sentido de la información que estamos entregando, y entregar información no es un delito. Y por otro lado está el marco de los derechos humanos. Dentro de los derechos humanos está el derecho a la salud, y dentro del derecho a la salud implica el derecho a acceder al mejor estándar de salud posible para la situación de salud que esté viviendo, en este caso, la mujer. Y en ese sentido ese derecho humano es violado por el Estado de Chile, porque las mujeres no pueden acceder a los medicamentos para gestionarse un aborto con pastillas. No se puede conseguir ni misoprostol ni mifepristona, pese a que ambos son medicamentos que están en la lista de medicamentos esenciales según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, de esta manera el Estado de Chile, y de muchas otras también, viola los derechos humanos de las mujeres, y por lo demás los derechos sexuales y reproductivos, donde se incluye el derecho a elegir cuántos hijos quiero tener y con qué espaciamiento entre los embarazos, entre los hijos, y todos los otros derechos sexuales y reproductivos también son derechos humanos, y eso son violados también en el momento en que se prohíbe o se pone condiciones para abortar. Así que los derechos humanos están por sobre cualquier legislación nacional. Y ese sería como el amparo que nosotras como tenemos, además de que igual tomamos otras precauciones, obviamente, porque en Chile sigue siendo delito abortar. Tomamos precauciones también y le pedimos a las mujeres que tengan también precauciones, porque seguimos estando en un marco de ilegalidad. Pero en caso de que haya alguna persecución a la organización, ese es el marco en el que nosotros nos movemos, porque cuando un Estado está violando los derechos humanos, y nosotros lo que estamos haciendo es el trabajo que debería hacer el Estado, en este caso. Y en eso, y también está la mirada de la reducción de daño, que es otra mirada como que sirve para proyectos de salud que van como que son reñidos con la legalidad, y que tienen que ver con que una mujer que decida abortar va a abortar de todos modos, poniendo probablemente en riesgo su vida, y ante esa situación la prioridad es la vida de la mujer. Entonces nosotros estamos ahí también haciendo un trabajo de salud pública que tampoco está haciendo el Estado. Así que hay varias aristas desde donde uno puede tomar el tema y ampararse legalmente. Gracias, Osa Flaca. Xiomara, ¿algo que a lo mejor quieras agregar? La Osa lo dijo todo. quizás solo añadir que respecto al derecho a la información pasa algo bien curioso, porque cualquiera podría decir, bueno, pero si la OMS tiene la información, ¿por qué tienen que hacer esto? Y claro, lo que pasa con la información es que no solo se requiere que exista, también se requiere que esté a disposición de las personas, en este caso de las mujeres, de las niñas. Entonces, cuando no hay alfabetización digital, cuando no está la información de libre acceso, en la práctica es como que no existiera, porque la OMS tiene un protocolo que está en su página web, pero que no es fácil de encontrar, y que además está escrito con un lenguaje bastante técnico. Por lo tanto, en la práctica lo que nosotras hacemos desde las distintas organizaciones es tomar esa información y traducirla
primero ponerla a disposición, porque realmente no está a disposición cuando tienes que bucear en una página web para poder encontrarla. Y lo segundo es que cuando está la información en un lenguaje tan técnico, tampoco se vuelve accesible para la mayoría de las personas. Entonces, me parece que eso también es un tema importante. Claro, no solo el acceso, sino también como el lenguaje para que efectivamente sea comprensible y también el que esté accesible realmente a todas las personas que así lo requieran. Xiomara, cuéntanos un poquito. En ambas organizaciones, entiendo, hacen formación y también son una red de acompañantes. ¿Nos cuentan un poquito qué requiere un acompañante para realizar su tarea de manera integral, comprometida y responsable? Mira, la Red Chilena de Profesionales no es una red de acompañantes, no acompaña, pero sí establece vínculos o sea, entrega información respecto a todas las otras organizaciones que conocemos, que tienen un trabajo de acompañamiento con experiencia, validado por esa experiencia, que lo realizan con seriedad, sin que haya lucro de por medio, que hay un respaldo detrás de ese trabajo que se está realizando. Entonces, lo que hace la red de profesionales es recibir correos de mujeres que necesitan apoyo y derivarlos, hacer como el link, hacer la conexión con las organizaciones que pudieran prestar el acompañamiento. No sé si me faltó algo, me preguntaste algo más, parece. Si quieren, lo que se necesitaba para ser acompañante. Claro, las ganas, yo creo que son las ganas, no sé, yo siempre hablo del acompañar como un acto de resistencia nuestro a un mundo que nos violenta, que nos oprime, que viola nuestros derechos. Me parece que uno tiene que tener las ganas de transgredir eso, las ganas de hacer resistencia al modelo capitalista y neoliberal en salud, a la lógica patriarcal que existe sobre el control de nuestros cuerpos y de nuestras vidas. Creo que es eso, que son las ganas de revertir los poderes hegemónicos que existen en materia de salud y en materia de derechos humanos y que se nos imponen a la fuerza. Igual se necesita paciencia. Sí. Osa, ¿tú quieres compartirnos algo de la misma pregunta sobre qué requiere un acompañante para realizar su tarea de manera integral? Bueno, eso lo de manera integral es algo que se está todo el tiempo en construcción, porque uno va aprendiendo qué más cosas más necesita en la medida que acompaña, porque uno tiene una idea de lo que puede ser el acompañamiento, pero otra cosa es con guitarra. Cuando estás acompañando te das cuenta que tienes que saber también, no sé, hasta de religión para acompañar a una mujer, ¿cachai? Entonces es un proceso que nunca se detiene de aprendizaje, y creo que una cosa importante, bueno, la paciencia en general en el feminismo, pero porque encontrarse, no es lo mismo acompañar a una amiga con quien tienes afinidades políticas, con las que tienes complicidad, acompañar a una mujer que no conoce y que puede ser que no tengas ninguna afinidad en realidad, que incluso no te caiga bien, como que el desafío nuestro que tiene la red es ese, pues el llevar la consigna de confiar, de mujeres confiando en mujeres y del amor entre mujeres, a algo súper concreto, que es arriesgarte y dar cara y confiar realmente en una mujer que no conoces de ningún lugar y salir del espacio de comodidad del círculo feminista y del círculo de amistades que puedes tener o de la universidad, no sé, como de esos espacios. Y aprender a confiar y aprender también que esa otra mujer puede tener un mundo de necesidades que las que tú solamente acompañando te das cuenta que vas a necesitar esos aprendizajes. Entonces, creo que también se necesita como mucha flexibilidad, o sea, estar dispuesta a aprender de muchas cosas, y también a trabajar en red, porque no es un trabajo que se pueda hacer sola. O sea, uno necesita trabajar en red, en conexión con otras, apoyarse en otras, de repente decir esto es mucho para mí, no puedo que venga otra a relevarme. O sea, hay que tener la disposición a trabajar en red. Creo también que cuando la OSA dice paciencia, creo que vale la pena explicarlo un poquito. La paciencia, como yo lo veo, tiene que ver con
con la empatía, tiene que ver precisamente con el amor entre mujeres, con el confiar en las otras mujeres, y se relaciona mucho con dos cosas principalmente, creo yo. Primero, con la angustia y la ansiedad con la que llegan las mujeres a solicitar apoyo. Entonces, dialogar con esa angustia y con ese apremio requiere de respirar profundo y tener paciencia. Y ahí es donde la paciencia viene de la empatía, de saber que las mujeres están en una situación muy angustiosa, generalmente, no siempre, pero están apremiadas porque creen que están contra el tiempo, porque creen que por las condiciones, porque no quieren que se entere su familia, que se entere el parejo, que por una serie de condiciones que hay en la vida de cada una de las mujeres que hace que estén apuradas. Y también porque existe información falsa dando vueltas en las redes, en internet. Ahí existe, por ejemplo, la creencia de que se puede abortar hasta las 12 semanas y de que después no se puede, o de que después de las 12 semanas es muy, muy, muy riesgoso. Entonces, nosotras muchas veces en los correos se explica, en los correos de las distintas organizaciones, no solo de la red de profesionales ni de la red de las amigas, sino que en distintos espacios se trata de explicar que de hecho en el correo de las amigas hay algo bien, bien gráfico que dice que abortar no es una emergencia médica, así como por ejemplo puede ser un infarto. Abortar es un proceso que, claro, la idea es que sea lo antes posible dentro de los rangos establecidos como seguros a partir de la evidencia científica que está en el protocolo de la OMS. Pero no es como tener un infarto. Entonces, en un país donde el aborto es ilegal, es preferible esperar algunos días más, pero construir las condiciones que sean seguras para tener un proceso adecuado, amoroso, acompañado, con seguridad, y construir todos esos elementos a veces cuesta tiempo. Y muchas veces las mujeres están tan ansiosas que les cuesta aceptar ese tiempo. Y eso, entonces creo que la paciencia y la empatía pasa harto por eso también. Muchas gracias, Xiomara. Realmente increíble el trabajo que realizan estas dos orgas. Ahora, tal vez, tratando de hacerle el zoom a la pregunta, ya, yo tengo las ganas y no quiero cagarla. ¿Las orgas, por ejemplo, hacen algún proceso de formación, de entregarle información también a las acompañantes para que lo hagamos bien? ¿Hay alguna especie de reclutamiento? ¿Se generan ese tipo de situaciones? ¿O la empatía? ¿Cómo se trabaja la empatía con personas que a lo mejor no tienen esas habilidades blandas? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en eso? Primero que los que reclutan son los milicos. Nosotras no reclutamos a nadie. Es verdad. Creo que ahí es donde entra en juego lo que dice la OSA, pues, que hay un proceso de aprendizaje permanente. Alguna vez escuché a una compañera argentina que decía que cada mujer que acompañaba era un mundo de aprendizaje, y me hizo mucho sentido. Esto fue hace algunos años atrás y he tratado de irlo practicando porque efectivamente una va aprendiendo en el camino, va aprendiendo a salvar situaciones domésticas de la vida de las mujeres, vamos aprendiendo a desarrollar estrategias para mantener las situaciones lo más contenidas posible, vamos aprendiendo a tratar con distintos tipos de mujeres. Hay mujeres que son muy calladas, muy introvertidas, hay otras que son muy expresivas, o sea, como la diversidad humana, o sea, todo lo diverso que puede ser requiere de distintos acercamientos, y eso es algo que uno va aprendiendo con el tiempo. Yo creo que en el hacer es donde vamos aprendiendo, porque además recordemos que en ninguna parte te enseñan ni a ser acompañantes ni a ser un profesional garante de derechos. O sea, hablar de derechos sexuales y reproductivos en los currículums universitarios hasta hace muy poco tiempo atrás solo estaba orientado en materia de derechos sexuales y reproductivos a los partos, a cualquier otro proceso que no tuviera que ver con el aborto.
Por lo tanto, no hay ahí una formación previa. Esto es algo que nosotras, las profesionales garantes, las aborteras, las acompañantes, hemos ido construyendo a paso y de manera colectiva. Bueno, en concreto, la red sí ha hecho procesos de formación de acompañantes. O sea, eso es algo que nos interesa igual poner, tanto porque sí nos parece importante formar nuevos acompañantes, como por lo que significa políticamente decir escuela de acompañantes de aborto, como que también nos interesa provocar igual un poco en ese sentido. Más allá de tener muchas acompañantes, igual las veces que hemos hecho las convocatorias ha sido así 500 solicitudes, como hay mucho interés en realidad en formar de formación de aborto, y ahí lo que nosotros hacemos es además compartir nuestra mirada política sobre el aborto, que es una mirada lesbofeminista, que implica cuestionar la heterosexualidad, cuestionar las prácticas sexuales, concretamente que ponen en riesgo a las mujeres y que están basadas en el placer de los hombres solamente. Esa conversación que muchas veces es incómoda, nosotras la ponemos en esos espacios y nos interesa que al menos las mujeres que acompañan en esta red, cuando acompañamos ponemos esa conversación también y cuestionamos esos lugares porque nos parece una oportunidad para hacerlo y porque puede ser el único momento en que esa mujer, alguien le hable de que existe otra manera de relacionarse que no sea la heterosexual. Así que me parece, yo siempre digo que una mujer para ser feminista tiene que haber acompañado algún aborto, como que lo ideal es haber pasado por ese proceso, por todo lo que decía la Xioma, o sea, lo que te hace, la empatía que desarrolla, como la ingeniería mujeril, como decía Ruth, que es una compañera argentina, que uno tiene que construir a veces para solucionar tanta cosa que la mujer, que ese mundo de mujer que estás acompañando es y está viviendo, que de todas maneras creo que a uno la pone como que le pone las pies súper en la tierra de la realidad de las mujeres. Creo que a mí, por lo menos, el trabajo con la red y el trabajo en el consultorio me tiene súper cerca de lo que están haciendo las mujeres, porque si no seguramente yo estaría en mi isla de lesbianas y nada más, pero no hablaría con nadie más. Pero me parece importante estar cerca de lo que están viviendo las mujeres. Pues a mí, por lo menos, que me interesa que este mundo sea un lugar más vivible para nosotras las mujeres, es importante estar en sintonía con lo que está pasando con las otras. También hay otros espacios de formación que, bueno, ahora en modo pandemia no los hemos podido realizar, pero además de las escuelas de formación de acompañantes, tanto desde la red chilena de profesionales como de la red con las amigas en la casa, se intenta potenciar espacios de talleres o de capacitaciones express, por ejemplo, en universidades, en espacios donde nos convoquen, poder ir y traspasar la información, traspasar esos aprendizajes un poco. Así se aborta. Esto es un aborto seguro. Esa conversación respecto a cómo se hace un aborto seguro, ligada también a este posicionamiento político del que habla la OSA, también son otros espacios, son más breves, más cortos, pero también tienen que ver con la difusión y con esto de que mientras más mujeres sepamos acompañar, mejor va a ser el estado del arte del aborto en Chile. Gracias, Xiomara, gracias, Rosa Flaca. Anteriormente vamos a hacer una pequeña pausa de esta conversación tan rica que estamos teniendo para dejarles con un pedacito de la canción No Más de Lilita Fuentes, militante del feminismo y nuestra querida autoconvocada de Macul, para que la escuchemos. Me he dado cuenta que es verdad, que es el lenguaje el que construye realidad, que no es el cuerpo sino la cuerpa, la que me aguanta y me mantiene bien despierta, que no es el útero sino la útera, la que echó su raíz en una tierra poco fértil y aún así la tierra dio los corazones que latieron y mis pasos condujeron, y este canto parece obvio, pero es obvia porque es claro que nació de mis ovarios y de las varias de mis hermanas que pidieron a la ciela que les diera una fuerza sobrehumana para levantarse todos los días tempranito en la mañana, regresar sanas y salvas a nuestras casas para gritar con toda fuerza y boca ancha. No
quiero, no, no, no quiero más. No, no, no quiero, no, no, no quiero más. Escucha, amiga, lo que te digo no es para odiar contra los hombres. Esta cuestión tiene que ver contigo y con nosotras. Que nos queramos y que no hablemos nunca mal de las otras. Somos equipa. Tú sabes cómo me llamo, yo me sé tu dirección. Me avisas cuando llegues, por favor. No puede ser esta cuestión. Que el Estado no me cuida, a mí me cuidan mis amigas. Con las cabras te apañamos y enfrentamos a tu agresor. Que yo sí te creo, amiga, no te calles, por favor. Mandamos todo a la caraja y gritamos a toda raja. No, no, no quiero, no, no, no quiero más de tu maldad. No, no, no quiero, no, no, no quiero más tu impunidad. No, no, no quiero, no, no, no quiero más de tu maldad. No, no, no quiero, no, no, no quiero más tu impunidad. Bueno, y para continuar la conversación, les recordamos que estamos con Osa Flaca y Xiomara, ambas integrantes de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, y con Amigas y en la Casa. Xiomara, para seguir con esta conversación, cuéntanos un poquito cuáles son las mayores dificultades y desafíos con los que tienen que convivir quienes desarrollan el rol de acompañamiento o en el caso de la red de profesionales, quienes desarrollan todo este proceso como de vinculación entre la mujer que quiere abortar y las distintas redes que existen. Mira, yo creo que desde la red de profesionales el hacer la vinculación no es algo tan complejo. El principal tope son las manos, son las personas, la disponibilidad de personas para poder realizar una acción, una actividad que siempre es más, el volumen de mujeres que contactan siempre es más de lo que se puede responder tan rápidamente. Entonces eso es un poco un problema, pero creo que para la Red Chilena de Profesionales la principal dificultad no está en eso, sino que está en qué es lo que pasa con ser garante de derechos en Chile, con esta falta de formación, con esta falta no sé bien cómo definirlo, pero es esta negación o este lugar de comodidad donde se encuentran muchas personas que trabajan en salud y que no se asumen como garantes. Por una parte, a veces se encuentran con la dificultad imagínate, por ejemplo, no sé, en un hospital, en la urgencia, en el servicio de urgencia de un hospital, hay una matrona que es garante de derechos y el resto no, y el resto son bastante conservadores o bastante apegados a una lógica bien patriarcal, porque además la medicina en Chile, hay que decirlo, es profundamente patriarcal, es profundamente jerarquizada, cumple como con todas esas características que hay que tratar de echar abajo, de cambiar, de deconstruir. Entonces esa incapacidad de muchas personas de asumirse garantes de derechos y de ejecutarlo en la práctica y de salir del rol de meros funcionarios o funcionarias de la salud,
y atreverse a decir que están a favor del aborto en un país donde, más allá de la legalidad, hay un tema con el estigma social que es muy importante. Entonces creo que esa es la principal dificultad. ¿Cómo hacemos que cada vez más personas se decidan a dar un paso adelante y asumir un trabajo en salud, incorporar los derechos humanos y los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos dentro de su trabajo cotidiano? Yo creo que es una cosa de voluntad política, de decisión personal, y eso es lo que cuesta. ¿Y Osa, nos quieres contar un poquito tu experiencia? Sí, bueno, lo difícil son las manos, o sea, como decía Xiomara, y eso es sobre todo en el caso de las acompañantes, la demanda como que supera la oferta todo el tiempo, porque además de ser un trabajo que nunca descansa, o sea, las mujeres quieren abortar todos los días, a todas las horas de los días, no hay como, nuestra organización nunca ha parado desde que partimos, nunca nos hemos tomado vacaciones, nunca hemos dejado de acompañar como desde el 2016 hasta ahora, y eso también genera un desgaste en las acompañantes, o sea, hay un desgaste físico y psicológico importante porque estar todo el tiempo como haciendo este trabajo de contención también, como decía la Xioma, las mujeres, muchas de ellas están muy ansiosas, son muy demandantes, tienen muchos temas que de pronto se les aparecen, se les despiertan a propósito del aborto, o están viviendo situaciones de violencia, y una también se queda a veces enganchada con esos temas que no pueden solucionar. Entonces todo eso, como que manejar el estrés también que significa ser acompañante, es un desafío permanente, por lo menos para las organizaciones que lo hacemos de manera constante. Y lo otro yo siento que es luchar contra el mercado ilegal de medicamentos y de desinformación, porque nosotras no somos una institución de salud ni nada, como que no tenemos ningún respaldo, por decir de algún modo, independiente que hayamos profesionales de la salud dentro de la red. Entonces, como que luchar, hacer que tu palabra, además somos mujeres, entonces hacer que tu palabra valga más que la palabra del vendedor ilegal para una mujer que está acostumbrada a creerle a un hombre, porque así es el patriarcado, que no lo es todo, pero es en gran parte. Es difícil como ir como generando esa confianza en las mujeres y decir, pucha, nosotras no somos igual que esa red que ese vendedor ilegal que dice que también es feminista, y de ir desenmascarando a eso, y de ahora último que lo que están haciendo es usar nuestras mismas consignas, nuestras mismas fotos incluso, como a propósito de justamente este trabajo como bien constante que hemos tenido, nos hemos ganado la confianza de las mujeres, pues entonces los vendedores ilegales necesitan decir que se relacionan con nosotras para para que las mujeres crean en ellos. Entonces como que al final el haber generado esta confianza nos está generando este otro problema en este momento, pero son hombres, o sea, siempre hay dificultando el trabajo de las mujeres, pero yo lo trato de ver positivamente, pienso que es un signo de que nuestro trabajo ha generado confianza en las mujeres, y que finalmente igual vamos a encontrar la manera de contactarnos con ellas, y definitivamente es también una muestra de que el mercado ilegal nos ve como un peligro, como un riesgo, como alguien que les quita negocio, por decir de algún modo, porque nosotras no tenemos la lógica comercial, pero les quitamos a las mujeres, porque finalmente lo que hacen ellos, los vendedores ilegales, es lucrar con la desesperación de las mujeres. Y es un negocio súper lucrativo, o sea, los tipos viven de eso, o sea una dosis de misotrol completa te cuesta un sueldo mínimo, entonces te puede costar 150, 180 lucas fácilmente, entonces, y las mujeres se arriesgan para pagarla, porque por lo que decía hace un rato, o sea, una mujer que decide abortar va a hacer todo lo necesario para abortar, aunque eso significa poner en riesgo su vida, o en este caso su sustento económico, o tener que arriesgarse a pedirle la plata a un agresor para poder abortar, en fin, como todas esas cosas son lo que hacen el trabajo un poco más difícil. Y finalmente también está el tema de la ilegalidad, o sea, trabajar en un contexto ilegal,
que el aborto siga siendo un delito, que no puedas decir como el trabajo que haces de manera explícita, independiente, que nosotros somos una red que no está en el closet, nosotras somos públicas, creemos que el ser pública nos sirve para defendernos también, para ponernos a resguardo de cualquier ataque, en el sentido de que si algo nos pasa ya se sabe quién fue. Igual eso también es difícil de trabajar, porque te pone, o sea, uno quisiera poder hacer las cosas más fáciles, ¿sí? Y de repente cuesta y uno se cansa y le gustaría vivir en otro país, pero bueno, aquí estamos, dando cara. Creo que sobre lo que dice la OSA hay un tema también que a mí me hace mucho sentido en términos de cómo nos hemos permeado de los principios del neoliberalismo y de las lógicas neoliberales. Entonces, en general, vivimos en una sociedad muy inmediatista, donde todas las personas quieren las cosas rápidamente. Y eso significa que las mujeres buscan las pastillas. Y también ahí entra en juego el tema del desconocimiento y de la falta de información respecto a lo que involucra en términos generales un aborto seguro, porque un aborto seguro y un aborto feminista, como decimos nosotras, un aborto cuidado, amoroso, contenido, acompañado, que en el fondo es todo lo que compone un aborto seguro, no tiene que ver solo con tener los medicamentos, tiene que ver con generar todo el contexto de seguridad frente a eso, porque pueden ocurrir muchas cosas solo con tener los medicamentos, aunque sean los medicamentos correctos y incluso aunque estén en las dosis correctas. Puedes correr riesgos de todos modos, y todo eso tiene que ver con los acompañamientos, pero hay una disociación instalada por el neoliberalismo, instalada por la represión y por la censura, que hace que muchas veces la mayoría o muchas mujeres solo busquen la solución inmediata de tener las pastillas y nada más, porque tampoco tienen la información respecto a lo importante que es el proceso de acompañamiento en sí. Muchas gracias a las dos. Efectivamente, ¿no? Hay toda una red que trabajar también de cierta seguridad emocional, ¿no? No es solo la pastilla, hay muchas cosas que nos pasan en esa situación, y generar la red implica también tomarse el tiempo para respetar esos procesos, ¿no? Y no solo lo emocional, chiquillas, esta ingeniería de mujeres de la que habla la OSA es súper importante, porque finalmente, para que una mujer, por ejemplo, un ejemplo cualquiera, para que una mujer que vive en una situación de violencia dentro de su hogar, dentro de su casa, que está viviendo con el maltratador ahí mismo, que el maltratador es el otro individuo involucrado en este embarazo no deseado, requiere, por ejemplo, producir condiciones para que su proceso sea seguro y que no involucre episodios de violencia que la ponen en riesgo. Entonces, este es un ejemplo, pero hay una serie más de situaciones que se solucionan a través de esta ingeniería de mujeres. Y eso requiere tiempo, no es inmediato. Es cierto, absolutamente cierto. Bueno, vamos ya a ir cerrando este espacio que realmente ha sido súper enriquecedor. Estuvimos en este programa con Osa Flaca y Xiomara, ambas de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y de la red con las amigas en la casa. Xiomara nos acompañó desde Valdivia, Osa Flaca desde acá en la región metropolitana. Sí, chiquillas, queremos agradecerle enormemente su participación antes de ir cerrando, por el aporte que hacen ustedes desde la trinchera del movimiento feminista, y también desde una forma súper cercana, porque todas tenemos mujeres que han pasado procesos de aborto acompañadas por alguna de las redes en las que ustedes trabajan, así que también de forma muy cálida y cercana también queremos darles las gracias. Y para cerrar, queremos pedirle como una última reflexión, y en el caso específico del tema de este capítulo, de cómo ven ustedes el futuro de sus organizaciones de aquí en adelante con la lucha feminista y el tema de la lucha por un aborto legal. Dale, Xiomara. Mira, yo creo que como mensaje final me parece muy importante que trabajadores y trabajadoras de la salud comiencen a asumir la responsabilidad que involucra trabajar en salud.
comiencen a asumir que hay una responsabilidad con los derechos humanos y con los derechos de las mujeres, que eso debe ser llevado a la práctica, que ser garante de derechos no es un favor, es parte de la responsabilidad que se asume cuando se trabaja en salud, y hay que dar el paso, hay que atreverse, porque si no el trabajo se está haciendo a medias. Y se está haciendo, y esa media significa que las mujeres viven violencia. Entonces me parece que eso es muy importante. Y que también, por supuesto, es un elemento fundamental para poder avanzar en materia de derechos. O sea, para que podamos en algún momento realmente tener ley en Chile, una ley que respalde, que sea respetuosa de derechos, que permita que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos, sobre sus vidas, requiere de todo un contexto cultural que empuje esa legislación. Las leyes no se hacen del aire, las leyes surgen a partir de los procesos sociales, de los cambios que ocurren en la cultura, y ocurren con el empuje de los movimientos también. O sea, cuántas veces ya lo hemos dicho en distintos espacios, aquí ni siquiera tendríamos derecho a voto, ni tendríamos derecho a estudiar, ni tendríamos todos los derechos que poco a poco la humanidad ha ido conquistando, tienen que ver con la presión de los movimientos sociales, de las personas que nos organizamos, en este caso de las mujeres que nos organizamos para esto. Entonces, tiene que haber ahí una simbiosis entre los cambios culturales, el empuje de los movimientos sociales para generar un cambio estructural en términos legislativos. Y para eso es muy, muy importante que quienes trabajan en salud se hagan conscientes de la responsabilidad que involucra ser trabajadores de la salud, y que eso significa respetar los derechos de las mujeres, de las niñas y de otras personas con capacidad de gestar. Muchas gracias, Xiomara. Osa Flaca, ¿algo que quieras agregar? Retomando la pregunta o la invitación a pensar a cómo pienso la organización como en un futuro, yo pienso que las redes de acompañamiento van a seguir existiendo independiente de y quiero que sigan existiendo independiente de la legislación que se genere, que espero que sí, como dice Xiomara, hay una legislación que tenga algo que ver con la experiencia de las mujeres, porque siento que las legislaciones, por lo menos la ley que hay ahora, no tiene nada que ver con la experiencia de las mujeres, son leyes que justamente no han venido como del movimiento social exactamente, sino que han sido pactadas entre cuatro paredes, sin la participación del movimiento social, en este caso sin la participación de las mujeres. Entonces sí pienso en que si hay una legislación, que espero que la haya, por una cosa de dignidad, no porque crea particularmente en el Estado, yo al menos, pero sí por una cosa de dignidad, pienso que esa ley tendría que ser como libre, aborto libre al menos, y que garantice también los accesos y el trato, y pienso que en ese sentido la experiencia de una mujer que es acompañada por una red feminista debería poner un piso sobre lo que se le tiene que pedir al Estado. O sea, el Estado tiene que parecerse lo más posible, aunque nunca va a llegar a ser un acompañamiento feminista, obviamente, pero a un aborto seguro y feminista. O sea, tendría que parecerse lo más posible, y en ese sentido las mujeres tendríamos que exigirlo. Y que la posibilidad de acompañarse por fuera del Estado también, de los hospitales y de las instituciones estatales, también deberían existir, porque eso también es parte de la libertad de las mujeres, porque las redes, por eso pienso que las redes vamos a seguir existiendo, porque también van a haber mujeres que van a preferir la experiencia del acompañamiento feminista por fuera del Estado, y esa posibilidad tendría que existir siempre. Muchas gracias a ambas. Les queremos dejar invitadas a todos quienes nos escuchan para el próximo capítulo de Aborteras, hacer de nuestras cuerpas espacios de vida plena, en el cual compartiremos testimonios y experiencias de mujeres que nos quieren acompañar y nos quieren contar de distintas edades e historias que han estado en situación de aborto. También les recordamos que estamos al aire en YouTube como Mujeres Macul, en eBooks y Spotify como Autoconvocadas Macul. Abrazos enormes a todos y recuerden, ¡Será ley!